Continuamos en esta hermosa tarde con la clase número 9 de lo que es finanzas bíblicas en este núcleo número 15 del Instituto Socioteológico Integral Reformador. Vamos entonces a lo cuarto que una persona debe de tomar en cuenta para percibir de Dios las finanzas. Lo cuarto que una persona debe administrar es el factor tiempo. ¿Sí? El factor tiempo es muy determinante y está relacionado con nuestra prosperidad financiera. Matar el tiempo es matar el potencial inherente que como seres humanos tenemos y a su vez es acabar con el propósito de Dios en nosotros. Sin propósito no se puede prosperar. Sin explotar el potencial que hay en nosotros, menos. El apóstol Pablo nos exhorta a que seamos mayordomos del tiempo. Despiértate tú que duermes. Oiga bien, analice bien esto. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Oiga esto, alguien me llamó medio enluchado con esto y me dijo, pastor, ya va, acláreme algo. Si Dios hace los días, entonces los días tienen que ser buenos. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que hay días malos? Eso es contradictorio, eso no tiene sentido, eso no tiene razón de ser. Ahora, escúchenme. Todos los días son buenos, exactamente todos. Que por causa de nosotros no proceder bien, viene un momento, el que en un día tengamos un mal resultado, no es que el día es malo, es que yo no sembré bien, es que yo no me trabajé bien, es que yo no aproveché bien el tiempo. Entonces, el no aprovechar bien el tiempo me va a dar como resultado días malos, pero no es que los días son malos, son malos resultados en un día que pasaría, o la manera de expresarlo, que es día malo, es un mal resultado en un día. Entonces, no es que hay días malos, porque los días los hizo Dios, todos son buenos, pero hay malos resultados en algunos días de nosotros por causa de no aprovechar bien el tiempo, por causa de estar, óigame, dormido entre los muertos. No que nosotros estamos muertos, sino que estamos dormidos entre los muertos, estando nosotros vivos. Es decir, que nos comportamos como los muertos. Entonces, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea, oiga, la voluntad del Señor en lo unipersonal para cada uno de nosotros. Efesios 5, 14 y 17. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonadas con sal, para que seáis como debéis responder, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4, 5 y 6. El término redimir que aparece en Colosenses es el mismo que se utilizó en Efesios y es usado en forma figurada. El apóstol, cuando trata de la redención del tiempo, se refiere a la forma de conducirse en la vida, aprovechando al máximo cada oportunidad que Dios nos presenta en su propósito y que de paso son oportunidades que nunca volverán.
El necio no entiende ni capta los tiempos de Dios y por esa causa no se conduce con sabiduría, perdiendo así todas las oportunidades que Dios le presenta en la vida para desarrollar en él su propósito, el cual lo conducirá a grandes escalas, prosperándolo grandemente. Redimir el tiempo tiene que ver con dar pasos concretos, siendo prudentes en la vida, dedicando todo nuestro ser a Dios, evitando así que la vida se desmorone. Redimir el tiempo es entender que se vive una sola vez en la vida, que nuestra vida es como una moneda con la que solo podemos comprar una vez. Por eso debemos tener sumo cuidado en qué invertimos la vida. Redimir el tiempo es entender que en la vida hay caminos que no tienen regreso, que lo que transitamos queda en el pasado y con el pasado nada podemos hacer, que debemos ocuparnos, oiga, no preocuparnos, sino que debemos ocuparnos tiempo presente, permanentemente, del presente en beneficio del reino, construyendo para el futuro. Debemos de qué ocuparnos, oiga, del presente en beneficio del reino. Y si yo soy parte del reino, entonces el ocuparme del reino tiene que ver en ocuparme en parte de mí. Pero cuando yo me ocupo solo de mí, egoístamente de mis proyectos, de mis pasiones, de mis gustos y mis deseos, entonces me estoy apartando del propósito de Dios. ¿Puede hacer algo Dios conmigo cuando yo saco a Dios de la ecuación y cuando dejo el propósito de Dios a un lado y yo entonces comienzo a moverme en mis propósitos? No puede Dios hacer nada a favor de mí. Pero cuando yo me ocupo del propósito y del programa y del proyecto de Dios, entonces Dios sí se ocupa del mío. Redimir el tiempo es entender que las causalidades que vienen de Dios son grandes oportunidades que tenemos para la implantación del reino y que dicha implantación repercute en nuestros beneficios. Ahora, cuando hablamos de implantar, oiga la expresión, implantar es un término agrícola. Tiene que ver con arrancar una mata que está en un sitio, quitarla, ¿sí? Y agarrar otra y colocarla en el sitio donde la que arranqué. Eso se llama implantar. Ahora, ¿qué teníamos nosotros en nuestra vida espiritual? Una vida muerta, una vida fallida. ¿Qué teníamos nosotros en nuestra vida psíquica? Un desorden. Decidimos que el Espíritu Santo arrancara de nosotros esa vida espiritual, esa mala hierba espiritual, y implantara la vida de Dios en nosotros. Ahora, para efectos de nosotros venimos de una mentalidad de diferentes errores, de diferentes malas maneras de proceder. Nosotros hemos tenido que arrancar, desarraigar esas malas acciones, esas malas actitudes que habían en nosotros e implantar las nuevas, que son las del Espíritu. Entonces, eso tiene que ver con redimir bien el tiempo. Eso tiene que ver con reinar sobre nosotros mismos. Redimir el tiempo es entender que no debemos invertir el tiempo en lo que no beneficia, en lo que es vano y vacío. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un gran terreno que Dios te dio para
cultivarlo y sembrarlo, pero tú decides lo que siembras. ¿Sí? Redimir el tiempo es entender que la vida es como un papel en blanco que se te dio con un apuntador. Puedes escribir en él lo que quieras, pero lo que escribas nunca lo podrás borrar. Redimir el tiempo es entender que eres libre, óyeme, de tomar cualquier decisión, pero nunca serás libre de sus consecuencias. Y por tanto, debes ser prudente con las decisiones que emprendas. Lo duro del caso es que algún día en la vida nos daremos cuenta de que en relación a Dios perdimos el tiempo y con él perdimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Perder el propósito de Dios en la vida, oiga, es perder la posibilidad de ser prosperados. Por todas estas verdades debemos tener cuidado en que ocupamos nuestro tiempo para mayor comprensión en relación con la redención o la administración del tiempo. Voy a conceptualizar los dos términos que se utilizan en el griego para hacer referencia al tiempo. Pasemos a definirlos. Cronos, de donde se derivan los términos cronología, cronómetro, y es el término que se utiliza para hacer referencia al tiempo de los hombres, que se definen en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, quinquenios, milenios o siglos. Cairo es un momento oportuno, específico y determinante, ajustado a la voluntad y el propósito de Dios. El Cairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios en su designio decide hacer algo específico y determinante con un individuo en un lugar apropiado. Cuando nosotros no entendemos los tiempos kairos de Dios, perdemos una oportunidad para surgir en la vida, pero con todo y que conozcamos los tiempos, Dios nunca podrá desarrollarlos si no somos buenos administradores del tiempo, cronos, en el que vivimos. Por esta causa, Pablo nos exhorta al decir: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para vuestra vida, administrando bien el tiempo, porque los días son malos. Jamás Dios podrá desarrollar su propósito en nosotros mientras andemos perdiendo nuestro tiempo, sumergidos en el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. En la salud, en el ministerio, en la empresa, en el hogar y aún en las finanzas, la vida de santidad es un principio inalterable para poder prosperar en todas las áreas, incluyendo las finanzas. Lo quinto que una persona debe administrar son los bienes que recibe de Dios para el uso personal. Oiga esto: el ser carente de aprecio se conoce como un tipo de ingratitud. Esto se refleja cuando no tenemos cuidado de lo que Dios nos ha dado. Si no sabemos administrar lo propio y lo poco que hemos recibido de Dios, entramos en la
ingratitud y por ende no somos gratos para recibir las abundancias que hemos recibido de Él. Al no cuidar, oiga, o no darle un buen uso a lo que recibimos de Dios, caemos en el terreno de la desgracia y por consiguiente anulamos la posibilidad que tenemos de Dios para seguir recibiendo sus bienes. Si somos fieles en lo poco que hemos recibido, cuidándolo, administrándolo bien, preservándolo y dándole un buen uso, nada detendrá a Dios para seguir confiando en nosotros y entregarnos todas sus bendiciones. Nunca te olvides, pero nunca te olvides, sí, de esta verdad. Dios nunca te entregará sus recursos para que los derroches, ¿sí? Dios nunca entregará recursos para que los derroches. Lo entregará para que los disfrutemos y para que los compartamos con otros y otras que tengan necesidades o demandas. Uno de los pecados de omisión que la mayoría de los cristianos cometen en contra de Dios es la ingratitud. Oiga esto, el término que aparece en las escrituras para hacer referencia al ente que está envuelto en este pecado es ingrato, del griego acaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio. Al ingrato se le manifiesta la ingratitud de dos formas. Desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando no tenemos cuidado de los bienes físicamente recibidos de Dios. Todo lo que nosotros recibimos de Dios debemos administrarlo, oiga, con cuidado. Si no sabemos administrar lo poco, entramos en la ingratitud y por ende no somos gratos para recibir las abundancias de Dios. Al ser ingratos, caemos en el terreno de desgracia y por lo consiguiente anulamos el favor para nuestra vida. En esto se cumple el principio que está establecido, oiga, que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sí, sobre mucho te pondré. Mateo 25, 21. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto lo registra Lucas, único escritor no judío, en su libro Lucas, capítulo 16, verso 10. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19, 17. Este es un principio, oiga, sine qua non, para que nunca este es un principio sine qua non que nunca podrás evadir. En Dios no hay atajos. A Él no le podemos caer por delante. Dios no puede ser burlado, señoras y señores. Lo que siembras, lo vas a recibir, a cosechar. Lo sexto que una persona debe administrar, ya lo vamos a ver, pero quiero recalcar un poquitico más acá. Señoras y señores, a cada uno de nosotros, Dios ha puesto en nuestras manos algo para administrar.
De repente usted dirá, pero es que yo no he recibido un dinero para administrarlo. Yo no he recibido una finca para administrarlo. Pregunto yo a los que estamos casados, ¿tú no has recibido un hogar para administrarlo? Claro que sí. ¿Tú no has recibido en lo unipersonal, esto es para los que están solterones todavía, ¿no? ¿Tú no has recibido una vida para administrarla? Pregunto. Sí, ok. Entonces, eso que ya tú recibiste para administrarlo, si tú crees que es muy poco y por causa de que crees que es muy poco porque tienes autodepreciación y baja estima, y entonces estás como deseando o pidiéndole a Dios que te dé algo para administrarlo. Óyeme, si tú no administras tu vida, ¿qué otra cosa Dios te puede dar para administrar? ¿Sí? Si tú no administras tu tiempo, ¿qué otra cosa Dios te puede dar para administrar? Debemos de comenzar con lo que se nos dio, con lo que se nos entregó. Cualquiera cosa que sea, que venga de Dios es grande. Amén. Lo sexto que una persona debe administrar es su empresa o su ministerio en caso de que tenga un llamado de parte de Dios. Ok. Una empresa, como todos saben, hay diferentes áreas de empresa. En esta parte, pues, la mayoría tienen un espacio de terreno en el cual desempeñan y se desenvuelven en el área productiva, agrícola, otros tienen la parte pecuaria y así sucesivamente. No sé si en esta área se maneja la parte piscícola, creo que no. No hay quien tenga lagunas y esté produciendo peces. Hay quien tiene la parte avícola, sí, por lo mínimo la tienen a nivel personal. Cada uno de aquí, le decía yo al pastor, que si hay aquí alguien que tenga que ir a la bodega a comprar huevos, tratándose de este sitio con la comodidad y la facilidad que tienen para criar gallinas, considero que ese hombre, oye, y esa mujer o ese hogar, pues no está viendo el total, porque aquí es para que cada quien pueda tener sus animalitos en esta área para que evite comprar los hermosos, deliciosos y muy nutritivos huevos y que pueda tener para comerse sus pollos de vez en cuando. Ahora, cuando hablamos de administrar empresa o ministerio, como empresa debe estar jurídicamente registrado. ¿Esta iglesia está registrada, Junior Quintero? Muy bien. Estamos bien por ahí. Ahora, el área empresarial en la que yo estoy trabajando, estoy registrado, gracias a Dios que Octaviano Torres puede decir hoy sí, nos registramos o se nos permitió registrarnos como un emprendimiento. Gracias a Dios ya tenemos RIF también, ya estamos trabajando en los parafiscales para estar al día en cuanto a lo que es el registro. Esto tiene que ver con administrar, esto tiene que ver con llevar un orden, esto tiene que ver con querer caminar hacia la prosperidad, que es la realidad. En cuanto a la iglesia, 2 añitos después de haberla fundado, registramos también. Por lo tanto, en el área como iglesia estamos registrados y en el área como escuela teológica, o en este caso ya instituto, también. Ahora, debemos entonces jurídicamente estar registrados y establecidos bajo los aspectos legales y cumplir así con las normas tributarias cuando se requiere el caso. En el caso de las iglesias no pagan impuestos, pero sí se debiera, no recuerdo cómo se llama la parte de la relación que hay que hacer con el CENIAP. Creo que se llama acusar o no recuerdo la expresión, pero se debe hacer esa parte. Es como en lo personal. Nosotros como ciudadanos, por causa del nivel de lo que ganamos, no estamos al nivel de pagar impuestos, pero debemos de tener esa relación anual que se hace con el CENIAP. No recuerdo cómo es que se expresa el asunto, pero los que sí tienen una ganancia que debieran de pagar impuestos, es el deber de que nosotros debiéramos de pagar nuestros impuestos.
¿Qué hace el gobierno con eso? Ese no es problema suyo y mío. Al gobierno lo tiene Dios en lista para jalarlos a rendir cuenta también. Pero en el caso suyo y mío, también tenemos que rendir cuenta por esa parte. Ahora, en cuanto a lo tributario, cuando se requiere, el caso como institución o como ministerio, debemos estar registrados ante las autoridades competentes. Sabemos que para Dios como ministros existimos. Él nos constituyó, pero para la nación en el aspecto legal, si no nos hemos formalizado, es decir, registrado, no existimos, somos fantasmas y esto es penado por la ley. Entonces, en este aspecto, para efectos de Dios como ministro, existimos. Ok, Dios nos llamó, pero como Dios nos llamó en un territorio donde hay que legalizarse porque existimos de hecho, pero también debemos de existir de derecho, que tiene que ver con legalizar lo que estamos llevando a cabo como iglesia, asociación civil sin fines de lucro. En este caso, si hay una empresa, tenemos registrada una empresa, debe de llevarse como tal, llevar la contabilidad, lo que exige la nación para tal efecto. Ahora, en cuanto al dinero, voy a dar ciertos consejos para la buena administración y así vivir prosperados financieramente. No hagas gastos innecesarios. Acuérdate que Dios suple, oiga, nuestras demandas o necesidades, pero no nuestros caprichos y vanidades. Uno de los errores que muchos cometen es que cuando tienen dinero y pasan por algún lugar y dicen, paga uno y lleva tres. ¡Wow! Vemos la oferta. Y como tenemos unas agallas así como los bagres, ¿no? Entonces, ya queremos tener los tres, pero ya va, ¿lo necesitamos? No, entonces ¿para qué lo compro? Es decir, ¿para gastar innecesariamente el dinero? Entonces, eso no es ser juicioso. Ser juicioso es comprar lo que necesito. Lo que no necesito, ¿para qué? Para amontonarlo, para arrumarlo, para decir que lo tengo y no lo necesito. No es el deber ser. Se debe comprar ¿qué? Lo que se necesita. Lo que no se necesita, déjalo quieto ahí. Eso no estorba ahí, ni le produce a usted gasto. Ahora, debes tener prioridad en la inversión del dinero. Comprar lo que necesites, no lo que se te antoje. El comprar por antojo sin necesitar es vanidad y a su vez es derrochar el dinero. Para mayor comprensión del tópico, voy a presentar algunos términos que tienen que ver en la rama de la contaduría y a su vez voy a definir cada uno de ellos. Ingresos es el dinero que recibes por cualquier medio. Esos son ingresos. Gastos, dinero que se va. Yo diría que cuando yo compro lo que necesito, no es gasto, eso es inversión. Pero cuando yo compro, sí, solamente porque lo vi, porque está barato, porque decidí comprarlo, no porque lo necesito, eso sí sería gastos. Ahora, si lo necesito es inversión. Activos es lo que genera dinero o ganancia. No necesariamente son bienes. Estamos hablando de activos. Pasivos es lo que produce pérdidas o te mantiene en deudas. Debes tener prioridad en la inversión del dinero. Comprar lo que necesites, no lo que se te antoje. El comprar por antojo sin necesitar
es vanidad y a su vez es derrochar el dinero. De eso debemos estar claro, normalmente claro. No gastar más de lo que ganas o percibes. Gastar más de lo que percibes nos lleva a vivir sobregirados. Jesús nos dio un principio de administración en cuanto a los gastos y los costos. Jesús dijo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas 14:28. Eso es imprudencia, el arrancar un proyecto, un programa, la compra de algo, si no voy a poder terminarlo, o el comenzar a pagar algo por cuotas, si yo estoy claro que no tengo la capacidad. Es decir, alguien vino y entonces le dice a mi hermano Ismael Quintero, hermano, mira, tengo esta samurái acá. Esto está buenísimo, está muy chévere, está muy hermoso, pero ese es el costo el que la tiene carros por demás, y le dice, bueno, me vas a dar tanto y me vas a pagar mensualmente tanto. Ok, eso es una cosa, pero Dios le dijo a usted que se comprara ese carro, Dios le administró y le dijo que iba a enviar a alguien que le iba a entregar un carro que usted iba a aportar y que poco a poco iba a pagar el resto. No, ok. Si usted compra porque usted decidió, pero cuando tenga la deuda trancándolo, cuando lo estén acosando por la deuda, no meta a Dios en el programa porque Dios no le dijo a usted que lo hiciera. Ahora, si viene alguien y le dice, mira Junior, yo he visto el trabajo que tú estás haciendo, que tú necesitas un mejor carro, y llega y le entrega, mira, aquí está este tritón, dame lo que puedas ahorita y me lo vas pagando como tú puedas. Otra cosa, vamos a firmar papelito. Firma ahí. Te doy lo que tengo ahorita, que está, le sirve tanto, sí, y lo demás, no, como tú puedas. Otra cosa, pero ya va. Que te pongan, me das tanto, y me tienes que pagar tanto mensual, y tú sabes que no alcanzas a eso, ¿vas a hacerlo? ¿Para estar ahorcado? No, que por fe. No, por fe no. Por tonto lo vas a hacer. Eso no es por fe. Por fe es que Dios te haya dicho que lo hagas, que lo recibas, que te metas en el asunto. Eso sí es por fe. Porque Dios te dijo, pero si Dios no te ha dicho nada, ahí tú no puedes inventar. No, por fe lo hago, hermano. No. Ahora, trata de comprar todo lo que necesites al contado. Y si vas a tomar crédito, hazlo moderadamente. ¿Por qué esto? Porque normalmente cuando se toma algo a crédito, es decir, el colchón que normalmente cuesta, por decir un monto, $100, se lo compramos al árabe, no me lo va pagando $20 semanal o $20 mensual. El colchón que normalito de contado cuesta $100, al árabe se lo vas a tener que pagar en 400. Sí. Entonces, no, pero yo voy a comenzar a dormir desde ya en el colchón. Ajá. Pero cuando se te tranque el serrucho, te van a venir a quitar el colchón de abajo de ti, se lo van a llevar y todo lo que viste queda perdido, porque esa es la manera cuando se compra a crédito, es de esa forma. Cuando usted le quitan el producto que usted compró a crédito, todo lo que usted ya había dado, lo perdió. Entonces, ahí es preferible que compre, ¿a qué? De contado, todo lo que pueda. Y si vas a tomar a crédito, hazlo moderadamente. Debemos estar claros con la diferencia que hay entre los créditos y las deudas. El crédito es fiabilidad y denota la confianza que un organismo o institución ha tenido en ti, y eso es el aspecto crediticio, es favorable. La deuda es considerada como tal cuando te atrasas en el pago de los créditos entrando en un estado de morosidad. Mi consejo como ministro es que no tomes crédito ni si no estás seguro de tus
soportes financieros y de estar en solvencia para cancelar a tiempo. No seas fiador de nadie. Otro pequeño consejo muy importante para prosperar. Sin embargo, los bancos tienen algo que ya comenzaron nuevamente a llamar a la gente, a ofrecerles crédito. Una cosa es tomar un crédito de un banco y otra cosa es tomar créditos de un prestamista. Los prestamistas, por decir algo, no sé si por aquí eso se suele dar, pero en el área donde yo he tenido conciencia, los prestamistas pues te prestan el 20% o el 10% mensual. Eso se llama usura. El banco te presta el 10%, sí, pero la gente no capta que eso es anual. Ese 10% hay que dividirlo entre 12 meses del año. La otra diferencia. Sin embargo, el banco va a prestar porque hay una confianza, hay que hacer un documento. Los prestamistas también hacen documentos. De paso, algunos te piden algo en garantía. En este caso, un carro, una casa, un terreno, una finca. De paso, tú estás tomando en garantía, en un crédito, por decir un monto de $20,000, pero te van a pedir en garantía algo que pase 2 y hasta 3 veces el costo de los $20,000, porque a ellos no les interesa los $20,000, ellos saben que está asegurado. A ellos no les interesa la finca como tal, a ellos les interesa son los intereses que tú le vas a pagar a ellos por el préstamo. Entonces ahí es donde ellos saben que si tú no pagas para el tiempo, bueno, perdiste y lo que perdiste cuesta 2 y 3 veces más de lo que realmente es el costo. Por esa razón, no es bueno tomar esos atajos o esa acción. Ahora, un consejo por acá, no sea fiador de nadie. El fungir como fiador en algún aspecto es autodeuda o autoendeudarse, ya que si el prestatario no cumple con el crédito, el fiador debe cumplir con la morosidad, lo que en el aspecto crediticio se considera deuda. Lo mejor es no servir de fiador de nadie. Las escrituras condenan estas acciones y dan el consejo sabio de no hacerlo. Hijo mío, si saliste fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios 6, 1 y 2. Por lo tanto, evítelo a toda costa. ¿Ven? Voy. Proverbios 6, 1 y 2. Creo que cerramos ahí, ¿verdad? 27. Ahora, con ansiedad será afligido el que sale por fiador, sí, de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Proverbios 11:15. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Proverbios 22:26. Líbrate de todas tus deudas, no le debas a nadie nada. El apóstol Pablo en Romanos 13:8 dijo, no debáis a nadie nada. Así entrar en deudas. Ten cuidado con el uso de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son una bendición cuando las sabemos usar y cuando tenemos dominio de ellas. De lo contrario, serán instrumentos de maldición. La prudencia y el dominio propio, son virtudes que deben ir por delante
del uso de las tarjetas. No quites dinero prestado a premio. Ezequiel 18, 10 y 13. Proverbios 28, 8. Dan testimonio de cómo Dios aborrece, oiga, dichas prácticas, tanto el hacerlo como el involucrarse en ella. Quitando prestado te haces esclavo del que te presta. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22, 7. El pago de intereses es como estar en una mecedora. Te mueves, pero no avanzas. En ocasiones, los intereses superan al pasivo total, llevándose nuestros activos, y de esa forma nunca podremos superarnos financieramente. Cuando debemos dinero, no somos libres, sino esclavos. En la parábola de los dos deudores que se encuentran en Mateo 18, 24 y 30, los dos que debían dinero rogaron clemencia, incluso fueron a la cárcel por su deuda. A esto no se le llama libertad financiera. No empeñes ni hipoteques tus bienes. Alguien dijo que hipotecar y empeñar es como estar en una mecedora. Nos movemos, pero no avanzamos por igual. Pagamos y pagamos, y es como si nunca fuésemos a salir del empeño y la hipoteca. Y lo peor del caso, que muchas veces terminamos perdiéndolo todo. No te involucres en ningún juego de azar. Según Isaías 65, 11 y 12, Jehová aborrece dichas prácticas, y al caer en este terreno, quitamos la mirada de Dios como nuestra fuente y dejamos de confiar en Él. Todos estos consejos los debemos tomar en cuenta para la buena administración de los bienes de Dios, para que así Él pueda confiar en nosotros como sus mayordomos. Debemos tener un equilibrio sobre lo que venimos diciendo acerca de la buena administración. Sabemos que uno de los principios de la administración es el ahorrar y preservar, pero una cosa es el ahorro y otra cosa es acumular dinero. Cuando hay costos que cubrir, hay quienes tienen todo el dinero del mundo y pueden ver la necesidad de otro y no la cubren, porque lo de ellos es acumular dinero. Jesús dijo en Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En ese mismo pasaje, desde el verso 16 al 21, Jesús hace una narración de una parábola que tiene que ver con lo que venimos tratando acerca de la avaricia del hombre. En cuanto al dinero, Jesús dijo, ¿qué hace el hombre si obtiene muchos bienes acumulados, pensando que los puede gastar y disfrutar en su vida? Cuando le vengan a pedir su alma, ¿qué va a hacer con lo que tiene? Llevárselo. No puede. No existen todavía urnas con caja fuerte, señoras y señores. Ahora, el problema no es el tener lo suficiente, sino ser un buen administrador de Dios en los costos y en los gastos. No estoy en contra de que una persona
pueda tener sus ahorros y tener así heredad para sus descendientes. En lo que no estoy de acuerdo, y la Escritura también lo condena, es en acumular dinero con avaricia y codicia, habiendo tantas demandas en la obra de Dios que cubrir. El dinero que obtengamos debe ser, oiga, de buena procedencia. Primera a Timoteo 3:3-9 dice: no codicioso de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no avaros, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El detalle está en el caso de los que me oyen y me ven. Voy a hablar con los que estamos en Cristo Jesús. Es esto. ¿Será que usted que me oye y que me ve puede tener limpia conciencia y decir que la casa donde usted vive, las puertas, el techo, el piso y todo lo que es su casa, usted se lo sudó, se lo trabajó, se lo ganó honestamente, o alguien se lo donó, se lo regalaron? ¿O usted está consciente que la mitad del techo se la robó donde usted trabaja? La otra mitad del techo se la robó estafando no sé a quién por ahí. El piso fue de un cemento que usted se extrajo de la empresa donde usted trabajaba, y que parte de las paredes son bloques que usted se robó de una obra que era de bienestar familiar en el gobierno porque usted trabajaba allá. Entonces, parte de su casa se la robó en un sitio, en otro y en otro. Escúchenme, estoy hablando con los evangélicos, ¿sí? No estoy hablando con los inconversos. Estoy hablando de que podamos tener limpia conciencia y decir: el carro que tengo me lo gané limpiamente, no trampeé a nadie, no robé a nadie, no matraqué a nadie, no maté a nadie para tener lo que ahora tengo, no le robé a nadie. Es decir, a mis hijos los he creado y los estoy criando con el sudor de mi frente, con el sudor de mis manos, con la ayuda de mi esposa, con la ayuda de alguien que extendió la mano. Pero puedo decir limpia y ampliamente que lo que tengo no me lo he robado ni me lo sustraje de una forma tramposa. Sé que los que me están oyendo y me están viendo, algunos no pueden tener limpia conciencia y están claros que parte de lo que es su vida ha sido robo. Escúcheme, y estoy hablando dentro del Evangelio, y estoy hablando con ministros que me están viendo y me están oyendo, que saben que parte de los bienes que tienen no son limpios, no son puros, no son santos, porque lo hicieron con trampa, lo hicieron con manipulación, con intimidación y control. Ahora, ¿qué podemos decir de un inconverso? Hay gente que tiene hoy casas y apartamentos que saben que no eran de ellos, que se los robaron a otros. Hay gente que hoy tienen dinero en el banco, pero que saben que es producto del narcotráfico, que es producto de que son gente que le están ocultando dinero a otro. No recuerdo cómo es que se llama eso ahorita. Testaferro, esa es la palabra. Gente que saben que les dieron un dinero para cubrir una demanda en un sitio y se las bailaron. Ahora, esto es doloroso y es penoso que esté pasando dentro de nuestras iglesias. Escúcheme, organizaciones que me he enterado que desde fuera, desde otros países, les están enviando acá, y en vez de que el dinero les llegue a los misioneros que están metidos en el monte, los líderes que reciben el dinero se los agarran ellos. Qué sinvergüenzura y qué vagancia. ¿Con qué cara y con qué moral te le vas a presentar a Dios cuando te toque ir ante el tribunal de Cristo? Y no creas que esto es nuevo, porque no tengo 2 días en el Evangelio, ni vivo solamente encerrado aquí en Barquisimeto. Que lo haga ahora, esto lo entiendo, pero soy el que he caminado el país de punta a punta y me he enterado de muchas vagancias y delincuencias, en los gobiernos pasados y en el actual también. Entonces, tenemos de entender, señoras y señores, que aunque tenemos una salvación eterna, sí, no la perdemos por nada, también debemos de tener una permanente santidad, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Y algunos puede que se jacten y digan: esta casa me la dio el Señor. Ya va, ¿tú estás seguro que toda esa casa te la dio el Señor? ¿O parte de esa casa era el techo que iba para cierto sitio
y no terminó de llegar a ese sitio, sino que se quedó en la tuya. Que las puertas esas eran de una casa por allá en algún sitio y están ahorita en la tuya. Yo entiendo que los pecados Dios los perdona. No tiene problemas con eso Dios, yo tampoco. Pero muchos no tienen sana conciencia de vivir donde viven porque saben que están debajo de un techo o encima de un piso o cubiertos por unas paredes o encima de una cama, de un colchón, que se lo robaron. Bendiciones. ¿Usted está molesto? No estoy molesto, estoy corrigiendo lo que se debe corregir. Entonces quedamos en la página 28 para mañana. Saludos y bendiciones.